Bien. Bueno, les doy la bienvenida oficial. Vamos a dar comienzo al tercer encuentro del Círculo de Estudio de Deporte y Sociedad. Me dejo la identidad de José Garriga, ¿sí? De mi nombre les aclaro que José se quede con sus triunfos y no me quedo con cosas, cada cual con sus cosas, para una identidad. Bien. Bueno, les decía, este es el encuentro de estudio que estamos realizando desde la Universidad de San Martín. El nombre de este encuentro es llegar a primeras reflexiones sobre el proceso de analización de futbolistas varones. Antes de meternos con los expositores y la expositora, hago la publicidad del último encuentro del cuarto, que va a ocurrir el 18, es decir, dentro de 2 semanas, en este mismo horario, o sea, mi día y horario, podemos repetir, y va a tratarse sobre los eSports, los deportes electrónicos, así que bueno, están invitados e invitadas, después les haremos llegar la información en su momento. Bien, antes de arrancar, o mejor dicho, para ir arrancando, les vuelvo a comentar que se pueden inscribir por mail. El círculo no solamente apunta a generar estos encuentros acá en la presencialidad virtual, digamos, sino que también tiene un campus que pertenece a la Universidad de San Martín, en donde ustedes se pueden inscribir, nos mandan un mail, nosotros les preguntamos si están de acuerdo en sumarse al campus y eso implica meramente que están incluidos en una lista de correos y en un espacio en donde van a poder acceder a textos, a las grabaciones de los encuentros y etcétera, ¿no? Es un espacio para intercambio entre investigadores, investigadoras, estudiantes, que es el horizonte de este espacio, ¿no? Bueno, metiéndonos ya con el encuentro de hoy, les cuento para los y las que no estuvieron en los encuentros pasados, la modalidad consiste en una presentación de los 3 colegas que vinieron a exponer hoy. Estas presentaciones va a durar alrededor de media hora, 40 minutos, y luego vamos a abrir a intercambio entre todos y todas las participantes. Esos intercambios los vamos a hacer de la siguiente manera. Van a ir escribiendo sus preguntas en el chat a medida que vaya sucediendo las exposiciones. Y después, yo cuando las exposiciones terminen, lo que voy a hacer es dar palabra por orden, por la aparición de preguntas, para que las haga en voz alta, digamos. No las voy a leer yo, sino que las van a leer ustedes. De esa manera, bueno, vamos a propiciar el intercambio y también los expositores y la expositora van a saber cuáles son las preguntas que se van a plantear. ¿Está bien? Bueno, el tema de hoy, como les decía, consiste en reflexionar sobre el proceso de formación de futbolistas, ¿sí? Vamos a trabajar sobre futbolistas varones. Este es un tema relativamente nuevo, mejor dicho, nuevo, en relación al interés de las ciencias sociales en Argentina y en Latinoamérica en general. Surge, digamos, ¿por qué sería interesante trabajar sobre esto? Digamos, esto lo van a responder la colega que estuvieron haciendo investigaciones sobre eso, pero bueno, simplemente decir que es un proceso que depende de los sueños, digamos, o sea, creo que no hay otro sueño más fuerte entre niños, sobre todo varones, en Latinoamérica, en las más tempranas edades, futbolistas, ¿no? Y a partir de esos sueños, digamos, lo que hay es la incorporación de un montón de chicos a espacios de entrenamiento de alto nivel, de mucha exigencia, y a carreras que son sumamente intensas, muy inciertas, ¿no? Y, digamos, el mundo del fútbol, del deporte en general, pero el de fútbol en particular, digamos, no ha reflexionado mucho, si bien, digo, en los últimos años, no ha reflexionado por eso, un poco por estar cubierto de una mirada romántica, ¿no? De espacios donde, desde la infancia y del deporte, digamos, tienen como una linda romántica. Y lo que queríamos hoy era hablar con colegas que habían reflexionado críticamente sobre esos espacios, ¿no? Haciéndose preguntas
de más allá de esa cuestión romántica y de los valores pros del deporte, de la infancia y demás, qué conflictos se estaban dando ahí, ¿no? Así que bueno, yo voy a dejar de hablar y les voy a dar la palabra a Liber Benítez, que pertenece a la Universidad de la República de Montevideo, en Uruguay, a Débora Majul, que pertenece a la Universidad de Córdoba, y a Federico Sesli de la USAM. Los dejo que se presenten, chicos, Débora, así que bueno, le doy la palabra, va a empezar Liber, ¿sí? Así que Liber, todo tuyo, adelante. Vamos arriba. Bueno, gentes, buenas tardes para todos, un placer estar compartiendo este espacio con todos y todas ustedes. Como decía recién Diego, soy docente de la Universidad de la República, del Instituto Superior de Educación Física, investigador del Departamento Académico Educación Física y Deporte. Formo parte de un grupo creado recientemente, como decía Diego, también en relación a los estudios sociales y culturales, que se llama Grupo de Estudios Sociales y Culturales sobre Deporte. Es un grupo interdisciplinario que intenta como romper ahí algunas barreras de los muros propios de cada una de las casas de estudio, e intentamos como generar un estudio sobre el deporte que vaya más allá y tomando ahí un poco el guantazo del prólogo de Dani y Elías en relación a que los profes escribimos sobre lo que sucede en la cancha y dejamos de lado causas y consecuencias de lo que eso implica. Un poco el desafío fue ese, y hoy contamos con investigadores y diálogos a nivel regional e internacional que claramente aportan a las discusiones, a los debates, y bueno, desde ahí es que también hoy intentaremos poner algo sobre la mesa sobre este tema que convoca. Aprovecho también a decir que el tema del que voy a estar presentando fue como también objeto de estudio en relación a la maestría en Derechos de Infancia y Políticas Públicas que también cursé en la UDELAR, recientemente terminado. Y bueno, después no sé, Diego, si fue desde ahí o fue desde otro tipo de diálogos que la invitación, pero por ahí hubo un nexo importante para estar pensando incluso en proyectos que vayan en relación a la trayectoria de los jugadores de fútbol. Y para el caso concreto, arrancando ya y tratando de, a partir de ahora, cronometrar los 10 minutos y que no se nos pase de tiempo, es que preparé algunas cuestiones que me parecían centrales del proceso que vine haciendo en lo que fue la tesis de la maestría, que se llamó Fútbol Infantil y Gobierno de la Infancia, que fue como el eje central, y lo que tomé para poder hacer el estudio fueron las fuentes oficiales de la Comisión Nacional de Educación Física, y la creación en el año 1968 de la Comisión Nacional de Baby Fútbol, como se le dice popularmente al fútbol practicado por menores. El intento fue hacer un recorrido por esa política estatal. Tiene un sesgo histórico bastante grande la tesis, son fuentes documentales del 68 al 2015, intentando hacer ese recorrido por lo que denominé Gobierno de la Infancia en el marco del fútbol infantil, que me parecía importante, como decía Diego al inicio, poder problematizar, porque hoy por hoy está presente esta idea sostenida a nivel global, diría yo, del deporte como derecho humano, que quizás a veces en el afán de presentarlo como una práctica que claramente tiene un montón de cuestiones implícitas, se deja de discutir sobre lo que realmente acontece en los espacios de relaciones de poder y de vínculos. Y para el caso del fútbol infantil en el Uruguay era algo novedoso, y desde ahí fue que fue presentada la investigación. Voy a compartirles simplemente para poder hacerlo lo más ágil posible. Hay una parte que son fotos nomás, así que espero no
atomizar y se están aburriendo, por favor, córtenme, o no se entiende algo, por favor, córtenme. Lo más importante de esto que me gustaría poner en contexto es que en Uruguay, no sé si en el caso de todos los países latinoamericanos, pero por lo menos en Uruguay se jacta de tener esa posibilidad. El fútbol infantil desde el 1968 es parte de, o sea, la rectoría es estatal, ¿sí? En el 1968 el Estado asume la rectoría de la práctica del fútbol infantil practicado por niños entre 5 y 12 años, después eso fue como variando. Pero bueno, esa particularidad lo coloca en la posibilidad de pensarse más allá de la lógica federada o más dentro de la lógica federada como eslabón de esa misma cadena. Y el nombre que le puse a la presentación de hoy, porque me parecía importante trabajar de esto, en esta idea de profesionalización y de dónde arranca y dónde surge, es el Jardín de Infantes del Milagroso Fútbol Uruguayo, que es una frase que emerge en una nota del diario el año pasado, en la que el maestro Oscar Washington Tavares, presente entrenador de la selección uruguaya, afirmaba que no habría selección uruguaya ni proceso sin el fútbol infantil, ¿no? Entonces, a partir de eso la nota colocaba ese título que me pareció interesante traer para pensar también esto de las naturalizaciones que hacemos más allá de pensar, como decíamos, el derecho de infancia, sino también la escalada profesional que se da en ese marco. Voy a poner en tres la presentación, que son el primer momento como el contexto de la organización, ¿sí? En un segundo momento la posibilidad de presentar algunas nociones en imágenes en relación a los conceptos de hábitus, de Bourdieu y ethos en Foucault, y finalmente dejar como abierta la posibilidad a alguno de las presentaciones o de las relaciones que pude establecer en la tesis que quedarán para poder dialogar en relación a ellas. Desde el 1968, como les decía, dentro del marco de la Comisión Nacional de Educación Física, en un contexto de inestabilidad social y política, con medidas prontas de seguridad previo a la dictadura cívico-militar, que en términos formales comienza con el golpe de Estado en el 73 en el Uruguay. Se crea entonces la Comisión Nacional de Baby Fútbol con la misma o casi naturalizada idea de las bondades deportivas, y en tanto esas naturalidades y bondades deportivas, el Estado se tenía que hacer cargo para cuidar a los participantes y al deporte en sus máximas expresiones. La cuestión en esto es que la organización desde su creación tiene presencia en todo el territorio nacional y basa su organización a imagen y semejanza del mundo FIFA. Y de esto hay varios documentos que aparecen en la investigación que dan cuenta de esa relación, incluso de la posibilidad de pensar el decreto que regulaba a las federaciones deportivas, más allá de pensarse una comisión nacional que fomentara más lo recreativo que lo competitivo, la imagen y en última instancia la rectoría dependía de las categorías que se usaba para cualquier federación en ese momento, que duró hasta el 2001, incluso el decreto de 1949 en modificarse. Actualmente, estos son datos del 2018, se están actualizando. La Organización Nacional de Fútbol Infantil, que fue como el cambio de denominación que hubo de la Comisión Nacional de Baby Fútbol anterior, tiene fichados en clubes de la organización alrededor de 48.000 niños, no se cuentan entre 3 y 4 años, que son categorías que actualmente sabemos que existen, pero no las pueden fichar, pero sabemos que los clubes ya cuentan con una base previa de practicantes de niños de 3 y 4 años, y nuclea entre árbitros, orientadores técnicos y dirigentes alrededor de 9.000 personas, sin contar las familias que acompañan la organización. Podemos decir que es una organización que tiene un impacto bastante grande. De la idea central de la organización
es importante pensar que marqué como 3 etapas que tiene que ver con la creación y una presencia militar y estatal bastante grande entre el 68 y el 85, periodo coincidente con la dictadura cívico-militar, como les decía, donde se impone un consenso deportivo de forma funcional a un contexto político del país, que incluso aparecen en fuentes la posibilidad de pensar en los menores como la posibilidad del futuro y el caballero deportivo, orientado básicamente por las ideas de fair play. Entonces se instala esta noción del consenso deportivo, pero a la vez un saneamiento social de las personas que estaban participando del fútbol infantil, incluyendo técnicos y más, y se instalan, por ejemplo, el carnet de técnicos deportivos de la infancia, con la idea más de una formación técnica por la importancia, pero todos aquellos militantes de izquierda no podían ser parte de esta organización porque se les pedía el carnet de jura democrática, que en realidad, si pertenecías en esos momentos a organizaciones de izquierda, no era fácil sacarlo. De hecho, la persecución estaba como fuertemente instalada. En el 1985, la primera presidencia civil de la Comisión Nacional de Bifútbol marca un corte y se afianza la organización federativa en esta transición democrática, donde se ve la privatización máxima de la Comisión Nacional de Bifútbol, hasta el 2000-2001, que se cambia la denominación de Comisión Nacional de Bifútbol por Organización Nacional de Fútbol Infantil, adecuándose a algunas cuestiones, y que le da el nombre de Federación Tutelada porque el Estado tiene como cierto poder de decisión en las 5 integrantes de la mesa ejecutiva, pero la forma que reproduce de organización claramente es de una federación deportiva y no de una organización nacional que persigue otros fines. En el cuadrito de abajo se ve, en el 2005 recién aparece la preocupación por las niñas, por lo que el título del círculo de estudios, para el caso, podríamos decir que va como de la mano, porque históricamente hay una tradición donde las niñas no eran como tenidas en cuenta, de hecho se les prohibía la participación en la organización. Un punto importante para esta relación que emerge de las fuentes y que por eso quería como traerlo como contexto, es que previo a la creación del fútbol, de la Comisión Nacional de Bifútbol, en el país habían relatos y dejos históricos en relación a lo que fue la Federación Roja del Deporte, ¿sí? Federación que tiene que ver, que está de la mano con las organizaciones comunistas y socialistas primero, después comunistas, y que en la década del 30 sufren como una primera baja en relación a lo que fue el golpe de Estado de Terra, y sobre la década del 50 ya había como una hibridación entre la disputa por la organización del deporte entre FIFA y todas las organizaciones que pretendían hacerle frente a las organizaciones burguesas. En el caso del fútbol infantil, se instalan, sacado de la fuente, principios fijos de sometimiento al reglamento del fútbol, dentro de los que se encontraban, por ejemplo, ¿sí? Dejar por fuera todo sesgo religioso, filosófico y político, incluso en los nombres de los clubes, y dentro de la Federación Roja podrían estar nombres que hacían alusión a organizaciones comunistas, claramente, ¿sí? Que eran prohibidas en la nueva Comisión Nacional de Bifútbol. Este contexto da cuenta también de un corte radical que se propone y que va de la mano con la globalización y profesionalización del fútbol uruguayo, en el que se estaba enmarcando y encauzando también en este momento a los niños y niñas que jugaban al fútbol infantil. En esta intención de pensar los deportes como espacios donde se pueden fabricar potencialmente un mundo social, como decía Diego, también los sueños, y los deportes como vehículos donde aparecen las negociaciones y los conflictos, ¿sí? Y las políticas públicas se disputan por esa noción de códigos culturales que moldean la manera que se comportan los individuos. Voy a ir a los 2 conceptos que les planteaba para ver las relaciones que fueron emergentes en las fuentes, y después de eso queda abierto ahí el diálogo y las posibilidades de seguir conversando sobre la temática. En relación al hábitus, ahí en realidad coloco una foto de la selección uruguaya del 1950, y en el 2000 se siguen manteniendo incluso en esto de poder pensar por qué hasta posamos
de formas similares en las fotos, un club de baby fútbol en campeonatos nacionales, que simplemente a imagen y semejanza nadie se cuestiona claramente por qué aparecen los equipos deportivos presentados de esa manera. Lo que sí es real es que tiene una similitud bastante grande con las poses corporales y con el cuerpo y cómo se inscriben las prácticas en los cuerpos. Por eso me parecía una imagen que daba punto de partida para pensar esta noción del hábitus como esa estructura estructurante que en realidad pasa de forma inconsciente, pero que claramente estructura y garantiza cierta constancia a través del tiempo de las prácticas, ¿no? Y en relación al etos deportivo, y acá sigo mezclando como con imágenes y cosas que salieron de las fuentes, las costumbres y los modos que se reflejan, la posibilidad de pensar en responder de una forma a los sucesos que acontecen, la posibilidad de pensar en la relación entre el discurso y el poder y el saber en juego. La imagen que ponía ahí tiene que ver con una revista del baby fútbol que habla de los campeones para campeones. No sé si se llega a ver que en realidad hay unos campeones que son modelo goleador y otros que son modelo Garra Charrúa Junior, que en realidad era para los defensas y los atacantes, haciendo claramente relación a la Garra Charrúa y al instinto goleador del momento. Esto es del 68, y habla de nuestros futuros cracks lo usan desde sus primeros pasos. En relación a esta noción de hábitus y etos, simplemente quedan acá las imágenes para seguir compartiendo después. De los documentos emergentes, las principales preocupaciones de la organización fueron la organización de campeonatos, las estructuras de organización del deporte, y el control de aquellas cosas que se iban de lo que el deporte a nivel internacional venía configurando, en la cual podríamos decir que arranca con un claro proceso de intervención militar y va pasando como a un consenso social deportivo, ¿sí? Que hoy por hoy no merecería mayores resistencias, ni los campeonatos como forma de diálogo de la infancia y de los niños entre 6 y 12 años, ni de que eso es un futuro en los cuales se está formando, ¿no? Este eje concreto para hablar de profesionalización me pareció que era un punto bien interesante, que es las diferentes formas que en el correr del tiempo se fueron como profundizando las nociones mercantiles en relación a la infancia, y arranca desde el beneficio rentable del baby fútbol como organización, que termina con la trazabilidad de la infancia para una mercantilización, y habla de los derechos formativos que todos conocemos actualmente. La frase de un niño no fichado hoy puede significar una pérdida de dinero mañana es extraída de un curso de la Organización Nacional de Fútbol Infantil a sus dirigentes que trabajan sobre las nociones del sistema en la organización. Esta noción de pasar de la sumisión de reglamentos presente en el Manifiesto del Deporte en el 64, el Manifiesto del Fair Play que impacta en Latinoamérica, en el 78 la Carta Internacional del Deporte, habla de una sumisión a los reglamentos estricta, complácida y espontánea, y cómo esto se transforma para los niños en una escalada categorial que puede devenir profesional o amateur, dependiendo de la suerte que corra, que implica la comprensión de un orden, el deportivo, y de un lenguaje deportivo universal, el fútbol. El cuadro de honor es un cuadro que se presenta desde el 70 hasta el 2001 con todas las selecciones campeonas del fútbol infantil, cómo aparece en prensa los niños con las camisetas totalmente ya instaladas, lo que tiene que ver con aquellos sponsors, y ahí 3 puntos del reglamento vigente hasta el 2005 y que hace herencia hasta el día de hoy, que tiene que ver con algunas cuestiones que exigen la vestimenta que utilizan los jugadores en la práctica del fútbol, las camisetas del golero, los números, los formularios, los cambios, ¿sí? Los periodos de pases, con 5 o 6 años un niño se enfrenta al periodo de pases y el jugador libre, el niño libre para los derechos
de niños actualmente, que pasa a deportivizarse claramente, es el niño que queda sin un club que lo retenga o que se interese por él. Entonces ahí me parece que se naturalizan formas y modos que son del modo profesional. Y bueno, nada, propongo a partir de algunas de estas categorías, algunas de estos análisis, pensar en un punto de partida para repensar una posibilidad de reversibilidad estratégica en el gobierno de la infancia, porque una de las cosas, y con esto termino, que es importante a modo de diálogo nomás para que sepan, es que nosotros estamos, esto es parte de la tesis, pero además hicimos un proyecto de ir a observar prácticas y partidos del fútbol infantil, donde todo esto se hace presente, con formas de competencia, con estructuras del mundo adulto, y en realidad estas relaciones se extienden y se naturalizan, como les decía, en nombre de los derechos de infancia, en nombre de la posibilidad de un niño de ser libre, en nombre de la posibilidad de que todos practiquen el deporte, cuando los números marcan que ya desde los 12 años que salen del baby fútbol llega un 8% a entrar con suerte a procesos donde se da la escalada en las divisionales juveniles. Entonces, bueno, un poco para pensar esto como punto de partida, traía algunos datos que salían de la tesis y del proyecto. Perdón el exceso en el tiempo y la rapidez de la presentación. En 10 minutos a veces se hace complejo. Espero que haya traído algunos elementos para abrir el debate después y a la orden para seguir pensando esto. Bueno, excelente, gracias, Liber. Débora, tenés la palabra, adelante. Buenísimo, bueno, buenas tardes todos y todes. Mi nombre es Débora Majul, yo soy licenciada en Psicología. En este momento estoy a punto de presentar mi tesis de maestría de Intervención e Investigación Psicosocial y cursando el doctorado en Estudios de Género acá en Córdoba, estoy en Córdoba. Brevemente les cuento cómo surge mi interés por los deportes en general y por el fútbol en particular. Fue cursando la licenciatura, yo hice un seminario electivo no permanente, que me permitió después ser adscripta a esa materia y ser ayudante en profesora de educación física acá en Córdoba. Y bueno, ahí empecé a hacerme algunas preguntas acerca del rol de los y las psicólogas en los deportes. Y cuando tuve el título, por el 2010, empecé a trabajar en las inferiores de instituto. En ese momento no solamente estuve trabajando en la pensión, sino también con una categoría B, con un director técnico chileno, en la época en que estaba Vivas acá en instituto, fue hace mucho tiempo, 10 años. Bueno, y a partir de esa intervención, digamos, de ese trabajo profesional, fue que me empecé a implicar en las cuestiones de investigación y los interrogantes fueron derivando para ese lado, ¿no? Como psicóloga yo encontraba que lo que me habían enseñado sobre lo que era la psicología del deporte, como estaba planteada acá en Argentina y en general a nivel internacional, no me alcanzaba para abordar, digamos, el escenario. Era como que la psicología del deporte a mí se me quedaba corto porque me daba respuestas solamente sobre potenciar el rendimiento de los jóvenes, que también era un poco la demanda de la institución. Ahí fui encontrándome, digamos, con esas trabas o con esas contradicciones, en donde la institución tenía una demanda sobre contención, sobre acompañamiento, sobre mejorar el rendimiento deportivo, y en la intervención con los varones, las demandas eran otras. Lo cierto es que se expresaba, perdón, voy a hacer esta aclaración,
había varones entre 14 y 21 años aproximadamente por esos días allá en instituto. Entonces se planteaba, digamos, de parte de ellos cierta necesidad de acompañamiento en lo que era atravesar la trayectoria deportiva estando pensionados, estando albergados, estando lejos de sus familias. Bien, no es menor también pensar que hace 10 años ser mujer, la cuestión de género también tenía ciertas limitaciones, ser mujer, investigando y siendo psicóloga en una institución deportiva y en el fútbol masculino no fue sencillo. Había de parte de todos muchos prejuicios acerca de mis intervenciones, de mi función. En aquel entonces también supimos llevar adelante una clase sobre educación sexual cuando apenas si se hablaba de sexualidades en el deporte, y lo cierto es que yo no lo abordo en general en la tesis, pero hay mucho sobre eroticidades y sexualidades que quedan por fuera y que son interesantes para abordar en estos despertares de las adolescencias. Y bueno, fue así que en primera instancia me pregunté, bueno, cómo se configuraban las subjetividades de los futbolistas que habitaban el albergue del club a través de las experiencias de tránsito y cómo se manifestaban y se sostenían los procesos y los dispositivos institucionales. En ese sentido, mi objetivo fue registrar las trayectorias, esto de poder registrar que no era el primer club por el que pasaban, de dónde venían, con qué sentidos y con qué construcciones y significados llegaban a instituto. Identificar también cuáles eran las experiencias que dentro del club habilitaban una forma de ser jugador de fútbol, cómo se jugaba eso en la dinámica del juego y el trabajo, y reconocer también las prácticas que la institución desplegaba, las prácticas y los discursos que la institución desplegaba como un entramado de producción de subjetividades. Para eso, bueno, me fui preguntando también cómo había abordado la psicología este campo de estudio, también, bueno, qué se sabía de los jugadores, cómo eran mencionados, quién se había preguntado por ellos. Lo cierto es que en aquel entonces había muy poca bibliografía que piense en eso. Sí había bibliografía, obviamente, de estudios sociales del deporte, pero poco que tenga que ver con la formación, con los dispositivos institucionales, con las experiencias, las trayectorias. Después nos fuimos conociendo con los compas y fuimos viendo que teníamos caminos muy paralelos. Ahí también descubriendo esto, ¿no? Que la psicología tenía una perspectiva bastante positivista, o se posicionaba desde las perspectivas comportamentales y cognitivas, tratando de pensar y abordar los pensamientos positivos y negativos, una psicología que se quedaba solamente en una superficialidad, o que para mí yo lo sentía así, porque la demanda de los varones que estaban viviendo en el club eran otras, era otro tipo de acompañamientos. Por eso mi abordaje fue más que nada etnográfico. Y bueno, hoy me voy a centrar particularmente en algunos puntitos de la tesis para desentrañar un poco esos dispositivos, pero bueno, el abordaje es bastante más amplio. Entre algunas de las cosas que estuve indagando fue que, perdón, un segundo, fue que trabajé también con el reglamento de la pensión, y ahí había una palabra que a mí me hacía mucho ruido y que se expresaba también en los discursos de los coordinadores de las inferiores, que tenía que ver con la adaptación, ¿no? Con adaptarse al club, adaptarse al dispositivo institucional, y una serie de sanciones para aquellos que no se adaptaban a eso. Sin embargo, entre la demanda de la adaptación
y la sanción, no había ninguna herramienta, no había construcción de recursos para que esos jóvenes se vayan encontrando en esa experiencia que era completamente diferente a lo que ellos venían viviendo, ¿no es cierto? En esto de salir de sus casas y habitar una pensión con 20, 30 chicos, con celadoras mujeres y varones, con coordinadores, con horarios, con una, digamos, con una reglamentación y una estructura bastante diferente a lo que es vivir cada uno en su casa. Por otro lado, aparte de esta demanda de adaptación, había una exigencia, o en realidad dos exigencias particulares. Una que era el rendimiento. Tenían que rendir adentro de la cancha. Pero por otro lado se suponía que ellos tenían una cierta capacidad, es decir, aquellos que quedaban, se les suponía una capacidad de tolerar todo lo que implica la profesionalización o este comienzo hacia la profesionalización. Estar lejos de sus familias, no extrañar, resignar fechas importantes. Entonces yo empiezo a pensar cómo se gestionaban, ¿no?, estas subjetividades que requerían que los futbolistas también lo perciban como si viniera desde el interior, ¿no?, desde sí mismo, a través de un concepto que era la responsabilidad. Digamos, es la responsabilidad de cada uno poder seguir adelante, poder estar en la institución, no solo la responsabilidad de la eficacia, sino también el mérito. Y ahí es cuando surge la pregunta por el sueño, ¿no? Esto que decía Diego al principio, yo me preguntaba, bueno, ¿cómo es posible que todos sueñen lo mismo? Y de qué manera el fútbol se iba configurando como todo un dispositivo, toda una institucionalización de gestión de esos sueños, de construcción y de gestión. Yo lo pongo en esos dos términos porque una de las frases de los coordinadores era justamente nosotros, textual, cita textual, es nosotros estamos acá para cumplir sueños. Entonces, no era algo que venía solo y exclusivamente de estos varones que estaban acá en la búsqueda de ese sueño, sino que había una institución detrás que se ofrecía y que se posicionaba desde ese lugar. Bien, a la vez, la institución también, hay otro discurso como muy fuerte, y es que intenta posicionarse como un segundo hogar, como si fuera una familia, donde las celadoras tenían que ser las segundas madres, y ahí es en donde yo encontraba algunas contradicciones, o si no, si se quiere, planos, digamos, diferentes sobre esta posición, sobre este ofrecimiento institucional, y es que se intentaba ofrecer o posicionar la institución como algo permanente, como en la búsqueda de estos sentidos de pertenencia y de permanecer en la institución, porque un reclamo era los chicos vienen y se van, no quieren estar, se quieren volver a sus casas, pero lo cierto es que al mismo tiempo el club se posiciona como un trampolín, como un lugar de paso, como un lugar transitorio, y no solo porque van a ser vendidos a otras instituciones o dejados libres, sino porque detrás también había un discurso que yo lo nombro en la tesis como un dispositivo de excepcionalidad y agradecimiento, en donde en una primera instancia se expresa a los varones que forman parte de la institución o que han llegado a formar parte de la institución como personas excepcionales, como no todos tienen la posibilidad de estar acá. Sin embargo, hay que estar agradecido, porque si vos te vas, hay una fila enorme de chicos que quieren estar en tu lugar. Entonces, todos esos sentidos de excepcionalidad o de mérito, si se quiere, que ellos pudieron construir, por el cual estaban ahí,
queda destruido, queda sepultado tras estas exigencias de estar, digamos, a la orden de la institución, porque hay otros que pueden venir a ocupar ese puesto. Y por otro lado, también pensar en estas trayectorias nos permite un poco corrernos de la mirada superficial, ¿no? De mirar un poco más allá y ver que existe una producción como serializada de recorridos deportivos, y lo importante, o lo que yo registraba como importante, era recuperar un poco las afectaciones de las experiencias subjetivas, que más allá de las emociones generales propias de cualquier actividad humana, en las inferiores los varones reiteraban ciertas referencias a la dedicación, al esfuerzo, a la lucha, al sacrificio, que estaba íntimamente ligado con ciertas situaciones de estrés, de las pruebas, angustias, de las ausencias, o los vacíos que producía estar lejos de los seres queridos, ¿no? En ese sentido, bueno, algunas preguntas que también me hacía era, bueno, ¿qué otras posibilidades del desear y del soñar les son permitidas? ¿Cómo las instituciones por las que transitas condicionan los modos en que se conoce el mundo, en que desean, en que clasifican, en que sueñan? ¿Cómo repensar estas instituciones como escenarios educativos para que habiliten otras experiencias deportivas? ¿Cómo construir herramientas también junto con los profesionales? ¿Cómo repensar los deportes a partir de una mirada un poco más amplia para dislocar algunas narrativas estereotipadas? Creo que hay algo en esto de esta familia, de este hogar, de todas esas narrativas que atraviesan la institución, que tienen que ser repensadas, que no solo es aplicar reglamentos o aplicar legislaciones, sino tiene que haber todo una nueva construcción. Cómo acompañar las infancias y las juventudes, cómo descolonizar un poco también las instituciones de ciertos modelos que copiamos, tal vez modelos europeos, donde las situaciones son completamente diferentes. Incluso si nos pensamos en Córdoba, instituto no es lo mismo que Belgrano, no es lo mismo que en Uruguay, no es lo mismo que en Buenos Aires, que en Rosario, pensando también en el trabajo de la Nati allá en Rosario. Entonces, creo que hay mucho para abordar, hay mucho para pensar. Hace poco yo traía algo para compartirles, un segundo, porque me compartieron una declaración de Pablo Aimar que me pareció como muy gráfica para este momento. Se las leo rápidamente, son algunos renglones. Dice: la inconsciencia de la juventud es lo mejor que hay para afrontar esto. En mi caso me vine a vivir a los 15 años debajo de la tribuna de River. Si lo tuviera que hacer hoy, que tengo 40, no vivo todo esto otra vez. No le doy mi adolescencia a nada. Vivo mi vida. Pero la inconsciencia te lleva a hacerlo. Lloras toda la noche porque tu vieja no está y a la mañana estás entrenando. No sé de dónde sacas fuerza para aguantar todo esto. Lo haces porque sos joven. No sé si lo haría de nuevo. Tiene muchas consecuencias. Camino a ser futbolista, saltás una etapa. Uno no puede recibirse sin rendir todas las materias y en ese momento dejas de rendir. Te dicen que a los 16 años sos un hombre y no lo sos. Sos una piedra que convierte la tristeza que tiene y la bronca o en lo que sea para ir a entrenar y chocar y correr y saltar. Y hay materias que no rendiste y te esperan cuando decidas retirarte. No sé si lo haría de nuevo y tampoco sé si vale la pena. No sé qué hubiera sido de mí si no fuera futbolista y me quedaba en Río Cuarto estudiando una carrera. Ser jugador de fútbol es extraordinario, pero tiene muchas consecuencias, o por lo menos para mí, tuvo muchas consecuencias que no son agradables hoy. Y en el transcurso de esta pandemia, para ir cerrando, también hubo ciertos casos de suicidios, de jóvenes que fueron dejados libres, no solamente acá en Argentina, sino también en el exterior, lo cual, digamos, nos lleva como a preguntarnos qué de estos dispositivos está implosionando de alguna manera
¿Qué estamos dejando como librado al azar en estas infancias y en estas juventudes? ¿Cuáles son todas las tuercas que tenemos que ajustar y que es necesario que lo hagamos? Para pensar, para desear un mundo donde otras experiencias vitales y deportivas sean posibles y donde brindemos otras herramientas. Bueno, hasta acá les dejo hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Débora. Fede, tu turno. Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo les va? Mi nombre es Federico Sesli y un poco en la misma línea de lo que se viene comentando, también vengo haciendo ahora una tesis de doctorado y una de las líneas es también pensar la noción de sueño, ¿no? Una noción que la tenemos como muy, muy fresca, muy clara. Permanentemente los futbolistas hablan del sueño, de ser futbolista es mi sueño, estoy acá por un sueño, etcétera. O como decía Débora, los coordinadores como constructores o venimos acá a cumplir sueños. Entonces, bueno, las preguntas que me estoy haciendo es eso: cómo se construye, cómo se reproduce al interior de la institución y cómo se transforma el sueño de los chicos por convertirse en futbolistas, qué pasa en las infancias, ¿no? En las categorías juveniles, qué pasa cuando se encuentran justamente en las juveniles desde los 13 años en adelante, con qué cosas se empiezan a encontrar, qué cosas implica, por ejemplo, poner el cuerpo, ir al choque, todas esas cuestiones de la minucia de esa práctica. ¿Y por qué hablo de la minucia? Bueno, justamente porque mi método, mi abordaje es etnográfico y tengo como escena central de análisis justamente los entrenamientos. Las relaciones que se establecen entre jugadores y entrenadores, entre jugadores y coordinadores, las familias, cómo aparecen los representantes, etc. Para esta charla lo que les quería proponer es, en general, si bien el objeto, o el sujeto, mejor dicho, con el que yo suelo trabajar son los jugadores, para esta charla les quería proponer tres ideas puntualmente sobre entrenadores, ¿no? Poner el foco del otro lado. ¿Y por qué en los entrenadores? Bueno, porque son una pieza fundamental de lo que sucede en procesos formativos, porque son centrales a la hora de pensar la reproducción y la transformación de sentidos al interior del campo, para saber también qué les pasa a ellos, porque a veces pensamos, que hay una mirada institucional así global que baja de arriba abajo de manera vertical, y también son individuos que van haciendo sus propias trayectorias. Entonces, empezar a ver también eso, la minucia ahí en esos recorridos y en esas trayectorias también de los entrenadores. Y porque en general también son exfutbolistas o exjugadores que pasaron por juveniles, pueden haber llegado, pueden haber no llegado, tienen frustraciones, tienen no frustraciones, tienen lesiones, ¿no? Que se forman, que tienen también sus aspiraciones. Entonces, observar los entrenadores implica también mirar la relación de los chicos con los jugadores de los chicos con los clubes desde el otro lado y ver cómo se promueve esa mirada institucional en términos de sujetos que la llevan a la práctica. Entonces, de las tres ideas, la primera que les quiero proponer es que los cuerpos técnicos no siempre están conformados para responder a un proyecto deportivo, sino que responden a múltiples motivos, y que no siempre es coherente ni es buena la relación al interior de un mismo cuerpo técnico. Les quiero comentar un ejemplo, ¿no? Y partir desde ahí. En un club de primera, el entrenador de la séptima en ese momento era la 99, son chicos que están a 3 años de llegar o de no llegar o de pasar, de dar el salto al profesionalismo, tienen entre 15 y 16 años. El entrenador era Lucas Mariani, tenía 34 años, es un nombre ficticio todo lo que voy a decir ahora, y tenía un ayudante que era José Garramendi, ¿no? Mariani había sido un exjugador que hizo todas las divisiones inferiores en el club, pero que no logró consolidarse en la primera, jugó en segunda y tercera división, pero nunca logró hacer una diferencia económica. Con lo cual, como además el salario en el club era muy malo, tenía que trabajar a la tarde como administrativo, ¿no? Por el contrario, su ayudante,
Garramendi tenía un año más, 35 años, pero había sido un ídolo del club, había jugado en Europa, había llegado a la selección, había hecho una diferencia económica y sencillamente había entrado ese año como ayudante porque no sabía qué hacer con su vida. Así de claro. Y la tercera pata de ese cuerpo técnico era un preparador físico, que estaba hacía más de 10 años en el club, que según los entrenadores tenía una concepción antigua de la preparación física y no compartían valores con él sobre cómo relacionarse con los jugadores. Pero como había sido preparador físico de la reserva y de la primera, y también tenía otras categorías, tenía legitimidad en ese punto. Entonces, había disputas, había distintas lógicas, es decir, los tres entrenadores que estaban frente a los jugadores tenían tres trayectorias distintas, tres posiciones distintas y al mismo tiempo tres situaciones, digamos, tres tipos de aspiraciones hacia su futuro de manera distinta. Al mismo tiempo hay un coordinador, pero el coordinador puede tener múltiples funciones o múltiples lógicas en función, por ejemplo, además de su propia trayectoria y de su propia concepción, de las condiciones económicas del club. Porque si bien un coordinador debería tener como función un estilo de juego común a todas las categorías, controlar el trabajo de los entrenadores y la evolución de los equipos, o desarrollar una planificación, no siempre, a veces es sencillamente un administrador de, por ejemplo, las cuotas que pagan los jugadores. Porque en muchos clubes, sobre todo los del ascenso, donde los clubes no tienen los ingresos a partir de merchandising o venta de entradas como para costear los costos de las categorías juveniles, los jugadores pagan una cuota por entrenar. Y como permanentemente circula en las juveniles la idea de que, bueno, como en muchos otros lados, ¿no? Pero de que si uno no paga, todos los demás se avivan, hay coordinadores que están sencillamente, enteramente dedicados a conseguir que todos los pibes paguen la cuota y pagarles los salarios a los entrenadores a tiempo. Puntualmente, uno de los casos que conozco no tenía ningún tipo de mirada sobre lo que pasaba en el campo de juego. Y en otro club, por ejemplo, justamente donde estaba Mariani Garramendi, el coordinador estaba permanentemente en todos los entrenamientos y mirando a todos los jugadores, conocía a todos los jugadores y definía ejercicios, definía una metodología, etc. Entonces, quiero decirles, digamos, la idea de un proyecto deportivo, cuando uno va a la práctica y de la mirada institucional de un club, está afectada por múltiples situaciones y por múltiples condiciones y dista de ser coherente, de estar planificada, de estar estrictamente, digamos, pensada en función de un objetivo específico, sino que está asociada a todas estas coyunturas y vericuetos también ligados a relaciones políticas, ¿no? Porque siempre hay una comisión de juveniles, hay un presidente que también tiene relaciones con AFA, con otros clubes, muchas veces el club es una filial de un club más grande, y todas esas estructuras, o ni hablar, o de un club de Europa, todas esas relaciones institucionales son las que van generando también consecuencias sobre la relación que tienen los clubes con los jugadores. Segunda idea, o segunda pregunta. Si los salarios en categorías juveniles, y me animo a decir que en prácticamente todos los clubes, habría que ver incluso los de primera, pero es muy probable que también, si son bajos, y en general es mucho trabajo, porque es 6 veces por semana. En las categorías juveniles se entrena de lunes a viernes, pero se juega sábado y domingo. Entonces, y un mínimo de 4 horas por día. En el club donde yo estoy ahora, lo que cobran los jugadores, los entrenadores, es la mitad de un salario mínimo, para que se hagan una idea. Entonces, ¿por qué aceptan esas condiciones? Digo, ¿por qué están ahí los entrenadores? Entonces, la primera respuesta es que las juveniles sigue siendo un espacio que también les permite mostrarse y la posibilidad de crecer. Y esto significa que los entrenadores no son solamente promotores de ideas que los exceden con el objetivo de conseguir el rendimiento de jugadores o exprimir o sacar un plusvalor de ellos, sino que ellos también están atravesados por esa lógica y la hacen cuerpo y la llevan adelante. Un entrenador me decía, me retiré a los 30 años, sin experiencia laboral. ¿Qué puedo decir que hice todos estos años? Tengo 35 años y no sé hacer otra cosa más que jugar a la pelota.
Esto en relación a por qué aceptaba esas condiciones, ¿no? Y le digo, pero me sorprende, digo, porque podía haber muchos otros trabajos como exfutbolista en canchas de baby fútbol, en escuelitas, en sindicatos. Y me dice, no, pasa que por ahora busco tener algo de competitividad. Quizás a los 50 años sí te digo, sí, estoy acá tranquilo en el sindicato, pero por ahora prefiero esto. Entonces, a diferencia de entrenar en barrios privados, en una categoría senior, en sindicatos o en otras organizaciones donde puedan tener salarios más estables, los entrenadores consideran que en la medida que hagan bien su trabajo pueden llamar la atención de clubes más poderosos y así ir creciendo. ¿Qué significa esto? Que los entrenadores también sueñan con llegar a primera. Y para muchos de ellos, las juveniles son un espacio formativo. Al mismo tiempo, estar en un club afiliado a AFA, aunque les pague mal, les permite conseguir contactos y otros trabajos como entrenadores, que los entrenadores muchas veces también realizan en paralelo, como por ejemplo entrenar a equipos senior de countries, por ejemplo, ¿no? O de barrios privados. Hay también una situación de estatus. El entrenador no se considera a sí mismo un docente, es un estratega. ¿Por qué? Porque los clubes, los equipos, o mejor dicho, el fútbol, posibilita que, por la diversidad de formas de juego, que cada uno de ellos lleve a la práctica o ponga en escena su manera de concebir el fútbol, su manera de pensar el equipo. Entonces, ellos se sienten los intelectuales del fútbol, ¿no? Hablan sobre escuelas de entrenamiento, sobre metodologías, teorizan sobre modelos, sobre cómo conseguir el 2 contra 1, si aplican el microciclo estructurado de la periodización táctica, digamos, ¿no? Y en esos términos y de maneras muy sesudas y muy complejas incluso. Entonces, y hay un tercer tema, que es que muchas veces, por factores económicos, estos factores que mencionaba, quienes pueden ser entrenadores son personas que no necesitan aportar económicamente a una familia. Porque a veces están, por ejemplo, recién, si pudieran, básicamente hay tres tipos de perfiles que se pueden encontrar en entrenadores. Los aspirantes, que son, por ejemplo, ex futbolistas o que no llegaron, que tienen 22 o 23 años y están haciendo el curso de técnicos, ¿no? Y que tienen aspiraciones a crecer como entrenadores y que quizás viven con los padres. Futbolistas de la primera o de la reserva, ¿no? En muchos clubes el salario como futbolista no alcanza para vivir, entonces empiezan a hacer prácticas y ya tienen un salario y complementan con este otro salario por la tarde o por la mañana, y exfutbolistas retirados que hicieron una diferencia económica y que pueden sostener esas condiciones. Esto significa también que la pauperización del salario del entrenador es la que habilita a que muchos busquen la ganancia a corto plazo, por ejemplo, cobrándoles a los jugadores por ficharlos, ¿no? Esto, digamos, esta situación sumamente pauperizada de los entrenadores habilita una gama de grises donde los entrenadores, los que ya se ven que no tienen posibilidades de mejorar de club o de acceder a un mejor salario, empiecen a generar ganancias a corto plazo, como por ejemplo cobrarles por ficharlos, por ponerlos de titular, etcétera, etcétera. Entonces, un poco en línea con esta primera idea que les decía, la segunda es que, bueno, pensar al club también como una organización de múltiples dinámicas que juegan al mismo tiempo y como proceso con actores interesados que hacen sus intentos individuales, ¿no? Salir definitivamente de una lógica de buenos y malos, de víctimas y victimarios, ¿no? de gente que se apropia, aunque eso también suceda, digamos, porque cuando hay alguien que le está cobrando a un jugador por ficharlo, hay alguien que está apropiándose de su capital. La tercera idea que les quiero proponer es una observación sobre la relación entre formación y competitividad. Y esto tiene que ver con un sesgo personal mío, que es... Me parece que muchas veces cuando hablamos de formación seguimos pensando en las juveniles como un espacio formativo, educativo, y en las juveniles, quizás no tanto en las infantiles, aunque cada vez más, pero las juveniles, los equipos se arman con el objetivo de salir a ganar y de ser posible de salir campeón, ¿no? Y muchas veces, digamos, las vacantes o los cupos que hay se buscan en función de dónde tenés los jugadores más flojos y dónde buscas traer, necesitas un 2, necesitas un 9, necesitas un 5, ¿qué te está faltando? Esa es una pregunta muy,
muy recurrente, ¿no? Cuando a la hora de hacer pruebas de jugadores o de salir a buscar. ¿Qué te falta para armar el equipo? Esto establece una relación del club y los entrenadores con los jugadores de mutua conveniencia, ¿no? Y un poco aparecía la idea que mencionaba Débora, ¿no? Digamos, de pensar también en términos de oportunidad. La idea de que el club le da a los jugadores la oportunidad de estar en el equipo, esto que Débora mencionaba en términos de agradecimiento, ¿no? Tienen que estar agradecidos. Y el jugador usufructúa, digamos, que le den un espacio donde mostrarse, donde mostrar su talento, y si, digamos, el equipo le va bien y ambos ganan, ambas partes salen ganando, porque entrenadores, jugadores y club crecen en términos de estatus y todos se muestran y todos llaman la atención. La idea de que si ganamos llamamos la atención es también importantísima. Lo que les quiero proponer es que no hay formación sin competitividad. Y acá esto significa que en esta instancia, ¿no? Este tipo de formación, que se busca traer a los mejores jugadores porque se considera también que cuantos mejores jugadores tenés en el equipo, obligás a los que están un poco más flojos a incrementar su rendimiento para tratar de competir con los que están un poco más arriba. Y al mismo tiempo, los entrenadores compiten entre sí. Se están mirando permanentemente qué ejercicios aplica uno, qué ejercicios aplica otro, cómo le fue el domingo, cómo no le fue. Digamos, eso, ¿no? ¿Quién ganó, quién no ganó, por cuántos goles ganó, por cuántos perdió? Todo eso es algo que con Diego habíamos hablado en algún momento de una estructura de observación, donde todos están observando permanentemente, están hablando permanentemente de los otros, y donde hay una concepción de que, bueno, cualquiera que te mire, y esto es uno también como una especie de mito que circula en las juveniles, que es, un día le llenaste los ojos, ¿no? Un día puedes no estar siendo considerado por tu entrenador, pero un día jugás y te vio alguien de una categoría superior y le encantaste y te promueven inmediatamente. Esta idea de oportunidad, de aprovechar la oportunidad de que te pueden ver y que en cualquier momento podés llegar, está absolutamente presente y se alimenta sobre trayectorias de jugadores profesionales que quizás empezaron en cuarta categoría y en el lapso de 2-3 años llegaron a jugar en Europa. Lo que les quiero decir, ya para ir cerrando, es que la posición de los formadores no es estrictamente la de un educador, sino que son líderes de un equipo que compite para ganar, ¿no? Y que además de planificar los entrenamientos, define el esquema táctico y los jugadores que van a constituir el once titular. Y esto es importante porque los que más tienen continuidad como titulares son los que más pueden enfrentar jugadores de su talla y los que más posibilidades tienen de pasar a la siguiente categoría. Es decir, hay un aprendizaje que es en la práctica misma y no sobre los ejercicios. Entonces también por esto, con esto cierro, se produce una relación de reciprocidad entre entrenadores y jugadores, donde los jugadores juegan por sí mismos, pero también porque se deben al entrenador, que les da la oportunidad de jugar y de mostrarse, ¿no? Y al mismo tiempo el entrenador les devuelve la confianza, ¿no? Nuevamente. Entonces, en esta relación, muchos jugadores que, por ejemplo, un entrenador lo vio en novena y cuando está en cuarta lo llama de un club y le dice, vení conmigo, que conmigo la vas a romper. Eso también, ¿no? Y entonces, después el jugador no rinde como el entrenador espera, no lo pone y entonces se produce una frustración por parte del jugador, bueno, etcétera, etcétera. Con esto cierro. Nada. Las tres ideas era un poco para poner justamente el foco en otra manera de mirar también las trayectorias de los entrenadores y de ver qué pasa desde el otro lado. Hasta acá. Bien, impecable, Fede, gracias. Bueno, vamos a abrir la parte de intercambio, de preguntas, de diálogo. No aparecen demasiadas preguntas, con lo cual, si quieren ir pensándolas o si tienen alguna pensada y la quieren ir formulando, son libres de hacerlo. Liber, vos ahí ensayaste una suerte de pregunta para Fede, te doy la palabra.
No, nada, como para seguir pensando nomás en esto que traías, Fede, que traías, Debo, en esas relaciones que en realidad cada vez más se aproximan a las cuestiones en la niñez, ¿no? O sea, por un lado lo de los cumpleaños, que tiraba ahí en el chat, que tiene que ver con que los gurises, en realidad, los padres de los niños proponen que en realidad tenemos que cuidar a nuestros hijos para que rindan mañana, entonces no van a los cumpleaños infantiles. Eso es una noción que aparece en las observaciones fuerte y que tiene que ver con esto que traía Débora, las exigencias que implican ser profesional y que cada vez más están como cooptando algunos espacios que en realidad no tienen, por lo menos en su fundamento mostrado o visible, ese impacto. O sea, es algo que todo el mundo sabe, pero queda mucho más lindo decir que el fútbol infantil es un espacio para todas y todos, sabiendo de que el que quiera ir a un cumpleaños no va a poder estar dentro de los convocados mañana, ¿no? Empiezan a ya generarse un montón de configuraciones que ahí es donde yo hacía como esta relación con la idea de que esa práctica deportiva tiene que ver con un ethos que cuando llegan a juveniles hay cosas que no se cuestionan. No puedo ir a los cumpleaños. Esa es como lo que está instalado. Y en relación a lo de a que traía Debo y Fede, esto del agradecimiento, que es clarísimo y que creo que tiene que ver como también con un montón de cuestiones, desde cuánto tiene esto de cuestiones impulsadas por los organismos internacionales también. El derecho de formación, por ejemplo, que afecta hasta las categorías de infantiles. De hecho, acá en Uruguay se hizo un convenio gracias a la Organización del Fútbol Infantil, que a partir de los 8 años empezás a figurar como posible receptor como club. Si venden al jugador en pase al exterior, te llega un dinero por formarlo en la infancia, ¿no? Entonces, cómo ese encadenamiento se produce también desde una organización que lejos está de ser aislada. O sea, ese agradecimiento, esas lógicas de agradecimiento se instalan desde el punto cero en que el niño entra a los 6 años a un club de fútbol infantil y le dicen que, o saben que si se vende, el club va a tener una ganancia económica, ¿no? Que capaz que no es buscado específicamente. Ahora, tiene un sustento que creo que pasa en esta relación. Creo que ahí la categoría de hábitos, en esto de lo inconsciente, de algunas cosas que están como presentes. Y nada, quería como compartirlo nomás con los compas, que me pareció que hay como una continuidad ahí que está bueno pensar, ni que hablar con experiencias de técnicos en infantiles que tienen que ver con esto que traía Federico y Débora a lo largo de sus presentaciones. Agradecerles también que ayuda a seguir pensando la cosa. Bien, gracias, Liber. Claudio, ¿querés hacer tu comentario, tu pregunta, tu reflexión en voz alta, de la que dejaste en el chat, ahí recién? Hola, ¿qué tal todos? No, me quedé pensando en eso que en el comentario de Pablo del Mar, es como que uno en el mundo del fútbol de lo único que escucha hablar es de Europa, de llegar a primera, etcétera, del dinero, y que un jugador de primera línea, después de tanto tiempo, diga algo así, es como que fuerte, como para tenerlo muy en cuenta entre padres y los chicos. Lo traje a colación justamente porque me parece que en el fútbol, o lo que yo puedo registrar, es esta dedicación exclusiva, ¿no? Que hace que de alguna manera se pierdan en el camino herramientas, o un poco lo que decía Fede, quiénes son los que llegan también a ser entrenadores, digamos, bueno, ¿cuáles son? Tenés 30 años y no tenés ninguna otra experiencia en otro lugar, o tenés 30 años y jugaste al fútbol y si no juego al fútbol no sé qué hacer, o no sé, nunca estudié otra cosa, o no sé vivir de otra cosa. Y ahí es en donde yo encontraba, no lo dije específicamente acá, pero en la tesis sí lo abordo, una diferencia entre la idea de trabajo, pensando al fútbol como un trabajo, y que en realidad ese trabajo del fútbol tiene otros sentidos que no son estrictamente lo que ellos consideran como trabajo, porque si no se dedican al fútbol, tienen que volver a trabajar con los padres. Entonces, este fútbol no era tan estrictamente un trabajo, sino
digamos, engrosa el sentido del gusto, del deseo, del placer, del juego, ¿no? Esto de dedicarme a lo que a mí me gusta hacer. Y un poco lo que decía Liber recién en esto de abandonar cumpleaños, fiestas, reuniones, también tiene sentidos contradictorios porque se les exige esa entrega, ¿no? Ese esfuerzo, hacer el esfuerzo tenemos que, ¿cómo es que dice? Bueno, hacer el esfuerzo, hacer esta entrega, ¿no? Y resulta que después a la hora de ponerlos en la cancha o de venderlos a otro club, ese mérito que supuestamente hicieron, yo hablo específicamente de los albergues, ¿no? Pero ese mérito que hicieron para estar ahí, esa buena conducta que se exigen los reglamentos, no es tenida en cuenta. Entonces, hay un doble discurso ahí entre ese comportamiento o esas exigencias, esos méritos que tienen que hacer para llegar a ser jugadores profesionales, y lo cierto es que no es tan importante a la hora de tomar decisiones administrativas o económicas, en esto de la economía, ¿no? De los clubes. Por eso creo que hay muchos sentidos ahí dando vueltas y que hay que desentrañar, o por lo menos hay que hacerlos visibles, porque quedando como solapado o oculto tras lo normalizado en las instituciones, acá las cosas son así y siempre fueron así, y queda como, bueno, los clubes se manejan de esta manera, todo es exactamente igual. Cuando Fede hablaba de los entrenadores, yo pensaba el año pasado, cuando hice la salida a campo, tuve una reunión con los 30 entrenadores y la única entrenadora de una escuelita de instituto, y yo les preguntaba, bueno, ¿y cuál es, digamos, cómo llegaron ustedes a ser parte del club? Y todas estas, ¿no? Estas historias de haber sido amigo de, o estar en el segundo año del profesorado de educación física, aquellos que son profe y otros que son solamente de T, los que tienen el título y los que no, digamos, hay una población súper diversificada que hace también a la construcción de esas subjetividades en las infancias y en las juventudes. Las historias de los chicos es si te tocó el profe que no le caíste bien, que no te pone, o si te tocó un profe que te vas a acordar para toda tu vida. También esto de, bueno, ¿no? De si sos hijo de alguien del club y también te ponen. Hay un entramado bastante complejo a la hora de pensar, ¿no? Tanto las instituciones, los dispositivos, las infancias. Bueno, pues. Bien, Pablo Fusetti, tenías una pregunta, Pablo. Sí, ¿qué tal? Acá, buenas tardes. Gracias por las exposiciones, buenísimas. Bueno, la pregunta era para Débora, pero tengo una para cada uno y por ahí para que circule más la palabra. Yo ahí la puse igual, Débora, después si querés comentar algo. Pero aprovecho y le pregunto a Liber, a mí no me quedó claro cuál era el problema de investigación que perseguía, porque lo noté como una cuestión más de línea del tiempo, y no me quedó claro cuál era el problema que vos detectás, digamos, en la formación. Bueno. Gente, perdón. Dale. Me voy a poner la gorra un toque, ¿puedo? Claro. No, porque veo que ya ahí se acumulan preguntas. Tratemos de ser concretos con las respuestas. Bien. O concretos o cortos, digamos, ¿no? Si bien así todos y todas pueden preguntar y ahí se arma más el diálogo. Bien. Gracias. Nada, Pablo, capaz que ahí como eje central la idea era poder pensar cuáles eran los modos y fundamentos de los gobiernos de la infancia a partir de la política pública que gestiona el fútbol infantil organizado
a nivel del país desde el 68 a la fecha, ¿no? O sea, cómo se construyen esos discursos a partir de algunos elementos que van apareciendo en la política pública, y eso después en realidad pasa a naturalizarse como lo central, como esa idea de gobierno en términos de cuáles. De hecho, en esa línea del tiempo parecen como cosas que estaría bueno, cada uno de esos puntos era un capítulo o subcapítulo de la tesis, pero brevemente podríamos decir que hay como una presentación que va desde la imposición de un modelo deportivo que tiene que ver con lo universal, de lo universal a lo nacional, ¿sí? Que con la presencia estatal como foco principal, del 68 que se crea la comisión al 85. Después, en realidad, se da como un proceso de privatización en relación al fútbol practicado por menores, donde en realidad se asemeja la organización en esa forma de gobierno a una federación deportiva y como eslabón fundamental de la cadena de la formación de profesionales, incluso como definiendo quién pasa a la carrera por ser profesional y quién queda en el amateurismo. Y una tercera etapa donde el Estado sigue con esta dinámica de la presencia, pero que en realidad legitima un accionar vinculado a una forma de gobierno privado en términos de quiénes son los que están puestos en escena para ese modo. Después, en realidad, abajo de eso aparecía directamente la idea de que para los niños el reglamento era como el eje por el cual se le dedica ese gobierno de la infancia, está como dedicado a dejar como presente los reglamentos y la sumisión a los reglamentos como uno de los puntos centrales, sin cuestionamientos, a políticos, a históricos. No se habla de una cuestión de lo laboral, no se habla de una cuestión del género, no se habla, o sea, es reproducir lo que en realidad, de hecho se habla así de los pases, del jugador libre o retenido, de todo un lenguaje que en realidad cuando empezás a circular de séptima a primera, necesitas saber para poder entrar en juego en esa carrera de la profesionalización. Incluso ahora estamos escribiendo con una compa que trabaja desde la fisiología, la idea de las entradas en calor en el fútbol infantil también como una cuestión de etos. ¿Por qué hacemos una entrada en calor que tiene que ver con determinadas formas de entradas en calor en el fútbol y no utilizar otras posibilidades? En esto también aprovechando la pregunta ahí que tiene que ver con otras formas posibles de pensar estas miradas. Bueno, capaz que las prácticas son una de las que pueden empezar a abrir nuevas miradas de esto. No tengo por qué repetir una entrada en calor todos en fila donde sigo lo que uno hace, sino que puedo llegar a hacer, con el mismo motivo de la entrada en calor, una forma, una estructura que empieza como a problematizar eso, ¿no? Y eso nadie lo cuestiona. Pasa a ser como un discurso de verdad, de poder, que tiene que ver con una idea de gobierno que cuando llegues a primera eso va a ser así. Y te tenés que acostumbrar de que si te dejan fuera, es por eso, porque no estás respetando o los reglamentos o las formas que en realidad están puestas en escena. Un ejemplo concreto, y cierro con esto: si yo le doy como reglamento de la Organización Nacional de Fútbol Infantil la prioridad a que jueguen todos, ¿sí? De los que están fichados en un club, ¿qué empezó a pasar? Nada, los clubes en vez de fichar 23, fichan 9, porque en realidad tienen que jugar todos. Entonces, para que jueguen todos y ganar y competir, ficho a los 9 mejores y voy con 9 que rinden y no con 23 que en realidad pasan a formar otra, entraría como otra dinámica de funcionamiento en juego. Entonces la prioridad por sobre en esto de muchas veces ponemos los derechos de infancia, la inclusión, lo lúdico. Yo hace pila que no veo a un niño jugar con arena dentro de una cancha de fútbol infantil, que antes era una escena recontra, te la encontrabas como todo el tiempo. Hoy eso se ha perdido porque en realidad la exigencia del niño de 6 años, o sea, desde los 3 años se están formando para entrar a los 6. Entonces, es como hay una suerte de gobierno que se instala, a mi modo de ver, y por un poco la idea en relación a la tesis, desde una cuestión para el niño los reglamentos, para los adultos algunos mecanismos de donde se fugan esas cuestiones que deberían ser. Hay ciertas represiones que van como dejarte afuera de las ligas, que ahora en realidad están en consensos deportivos, pero en el 60 eran consensos militares los que hacían cumplir esta relación. Entonces, por ahí un poco la idea era ver cuáles gobiernos para qué infancias en el fútbol infantil era el eje de la tesis, y bueno, nada, aproveché ahí para flashear un poquito más.
Bien, gracias, Liber. Pablo, después te recupero con las otras preguntas que tenías para diversificar un poco. Fede, ¿vos querías hacer una pregunta? Sí, pero si te parece, porque va un poco en línea con lo que pregunta Nicolás B. Entonces, a continuación, yo retomo lo que pregunta Nicolás y amplío y les hago una pregunta a Liber y a Débora a partir de eso. Digo, bueno, Nicolás, leo yo tu pregunta, ¿sí? Así. Dice, en relación a lo que decía Federico sobre los saberes a veces rudimentarios de los entrenadores dirigentes y a lo que mencionaba Débora sobre su experiencia, cómo zanjar la cuestión desde la institución de que esos pibes son finalmente una mercancía. Muchas veces el club se jacta de formar personas, pero a la vez se producen en cadena para el mercado internacional. Bueno, yo problematizaría distintos elementos de la pregunta. Lo primero es si los saberes son rudimentarios, ¿no? Me parece que el fútbol es una disciplina corporal, primero, antes que nada. Y lo primero, digamos, y no es menor que sean sobre todo exfutbolistas los entrenadores, porque hay una minucia, vuelvo a la palabra minucia, no sé, la dije como 5 veces hoy, digamos, de lo corporal, digo, de cómo poner el pie, de cómo acomodar el cuerpo, de cómo poner el codo, de cómo saltar a cabecear, de cómo cuidarse, digo, hay detalles de cómo patear y de que la pierna continúe después de que le pegás a la pelota para que vaya a tal lugar y no a tal otro, que solamente se aprenden en la práctica y se pueden enseñar en la práctica y teniendo a alguien que sepa mucho más que cómo se para un equipo en la cancha o mucho más que lo que puede saber un periodista deportivo de los que solemos ver en la tele, ¿no? Entonces, hay un conocimiento que es el corporal y otro conocimiento que es el saber del campo. Un entrenador tiene contactos, un entrenador tiene experiencias de haber hecho el mismo recorrido y hay un conocimiento que es ese, digamos, de anécdotas, de historias, de un fútbol que se reproduce a partir de experiencias permanentes. Sí creo que hay mucho para fortalecer en términos pedagógicos, en términos de diálogos con los jugadores, de maneras de relacionarse, incluso, digamos, en términos de eficiencia para transmitir ideas, ¿no? Ideas, concepciones de juego, todo eso se puede trabajar un montón. Lo segundo, en relación a la mercancía. Acá la pregunta que me surge a mí es cómo pensamos la idea de mercancía si pensamos que los chicos desean ser comercializados. Digo, todo esto parte también, digamos, de que acá hay chicos que yo, digo, considero que la trayectoria, digamos, no es que estén, que sean, en algunos casos sí, digamos, cuando uno entrevista a los jugadores, muchos, no muchos, pero por ejemplo, entre un 20 y un 30% suelen responder que a ellos no les gustaba el fútbol y que los padres los llevaban de todos modos y que finalmente les terminó gustando y que ahora es lo que quieren hacer de sus vidas, ¿no? Como si hubiera una especie de promoción intensa por parte de los padres. Pero en muchos otros casos surge de la propia aspiración de llegar a primera o de ser comercializado o de ganar mucha plata también asociada al fútbol. En algunos otros casos es solamente la idea de vivir del fútbol. Y vivir del fútbol como la idea de hacer lo que me gusta. Porque se considera también, y esto en algún otro momento Débora lo había planteado, esto de que el fútbol no ofrece alternativas, ¿no? Y no esto es lo que soñamos todos, no hay nada más lindo que vivir del fútbol. Lo vamos a escuchar 20 millones de veces en el entrenamiento, ¿no? El fútbol es lo más lindo que hay, y todo lo demás son trabajos. Es como hay una diferencia entre la posibilidad de lo extraordinario frente a la posibilidad de lo normal, recurrente, que no ofrece, digamos, hay estudios en Brasil que muestran que la escolaridad no ofrece para ellos ningún tipo de movilidad social ascendente, con lo cual el fútbol también se presenta como la posibilidad, eso, de lo extraordinario, de ser alguien, del estrellato, de la fama, del dinero, de todos esos placeres también asociados a eso. Entonces, ¿cómo pensamos la idea de mercancía, ¿no? Desde ese punto de vista? Y en tercer término, y acá sí conecto con dos ideas que plantearon Débora y Liber. En el caso de Débora, la idea de adaptación, y en el caso de Liber habló de
el orden, ¿no? La idea de un orden, en nombre de un orden deportivo, decía Liber, y decía el niño como futuro ciudadano y deportista del mañana. Entonces, bueno, yo tiro mi opinión y abro después, ¿no? Esta idea de formar personas, o formar futbolistas, o formar en cadena. Mi concepción es que formar futbolistas es, desde el punto de vista de los clubes, lo mismo que formar personas, porque lo central del club es disciplinar a jugadores. Es decir, el club construye su identidad, en mi percepción, en oposición a 3 o 4 espacios. El primero es el barrio. El barrio como la esquina, donde los pibes se pierden, donde toman drogas, donde toman alcohol. Frente, que no tiene horarios, el barrio, la esquina. Frente a eso, el club les da horarios, un orden, una alimentación estructurada, una vida ascética, fijarse objetivos y sacrificarse en pos de eso. Entonces, lo que te dicen permanentemente en los clubes es, si el pibe no llega igual, acá están aprendiendo cosas que en otro lado no aprendería. En ese punto, lo que yo observo es que el club cumple esta idea de la función social de los clubes, ¿no? Que muchas veces se piensa en términos de contención. La contención es muy relativizable porque depende del rendimiento, como mencionaba Débora. Cuando el pibe no rinde, queda libre. Pero sí esta idea de que el fútbol como espacio de disciplina y de construcción de subjetividades en pos de un objetivo, etc. Les consulto a ustedes cómo lo ven a partir de, bueno, del orden, de la adaptación, etc. ¿Querés arrancar ahí, Diego? No sé si quieren que yo responda. Bueno, a mí me pasaba con esa pregunta que también pensaba en esto de la mercancía, porque al fin y al cabo, en realidad, mercancía, pensarlo en términos de cobrar también por lo que ellos saben hacer y de ser vendidos. Yo estoy esperando que en cualquier momento me llame también Marcelo Bielsa del LID e irme para el mercado de pases, chicos, cuando tenga la tesis se lo voy a pasar y ojalá sea también una mercancía, pero bueno, al margen del chiste, digo, no sé si hay que zanjar necesariamente esa cuestión. Y como decía también la pregunta, la quiero mechar con la pregunta que tenía Pablo más arriba, de si se puede pensar en otra idea de meritocracia. Creo que lo interesante es repensar las instituciones para ver qué posibilidades damos. No estamos diciendo, o por lo menos yo no estoy sosteniendo que tal y cual está planteado esté todo mal. Hay algunas cuestiones que implosionan adentro que tienen que ver con estas infancias y con estas juventudes, con los acompañamientos, con las herramientas que damos. En algún momento pensé o se me ocurría pensar en algo como alguna curricularización de estos aprendizajes, y un poco lo que decía Liber también, esto de los niños, ¿por qué no pueden estar haciendo una actividad súper didáctica y pedagógica adentro de la cancha y tienen que entrenar como profesionales adultos? Cuando son categorías formativas, cuando recién están aprendiendo movimientos, y por qué no estar atravesado por el juego. ¿En qué momento de toda esa trayectoria deja de ser juego, deja de haber disfrute, deja de haber placer y se transforma en una profesionalización como estructurada, más allá de que no sea un trabajo en estos términos tan estrictos como decíamos antes? Bueno, pensaba un poco en eso. Capaz que agrego ahí, Debo, está buenísima la pregunta, Fede, incluso lo voy a mechar ahora con algo que dice Rodrigo ahí en el chat en relación de cuál es la diferencia con una formación profesional o de otro tipo.
un artista, un arquitecto o un sociólogo. Creo que el sociólogo no tiene al mismo nivel de exposición en términos universales que una práctica deportiva. Eso como para partir, capaz que ahí pongo como el primer punto. Yo no puedo dejar de pensar en una estructura que me habilita cuando a los 3 años me dicen que elijo jugar al fútbol. O sea, si me hacen un llamado a los 3 años para una categoría, para entrar a Baby a los 6, y seguramente el discurso de que me gusta el fútbol, y sé si es si es una práctica que desde los 3 años hago, sin dudas, y ahí comparto, Fede, que no puede ser única la mirada en que todos la pasan desde el mismo lugar esa práctica, es decir, cada uno después, o sea, hay gurises, por ejemplo, que en realidad te dicen, en las observaciones que hemos hecho con gurises de 12 años, que te dicen, no, en realidad yo vengo acá y no me importa ser suplente, porque estoy con mis amigos que además tengo determinado espacio. Sí, buenísimo. Ahora, también creo que es imposible dejar de pensar en que lo que se está proponiendo como estructura en ese espacio deportivo tiene que ver con una organización vinculada a, como decía hoy, una estructura que la FIFA, por ejemplo, prevé cuáles son los cambios reglamentarios que puede hacer el fútbol infantil en un Estado-nación. Está previsto eso. No es que en realidad el fútbol infantil lo organiza como el Estado quiere, como un derecho social humano. No. Los cambios reglamentarios que están en el fútbol base, por lo menos en Uruguay, están previstos por la FIFA. ¿Sí? Y eso marca también, un ejemplo que tomo en la tesis es que tienen que ser las líneas de la cancha de 8 centímetros de ancho, ¿sí? Y eso es parte del reglamento de juego, y en realidad eso, asociado a una idea de que los reglamentos están para cumplirse casi a un punto de, como decía hoy, desde el fair play, en una cuestión donde es desde la rigurosidad que tiene que tener el reglamento, es ese reglamento y no otro, y te saca la posibilidad incluso de pensarte como un actor que está pensando tu propio trabajo, por ejemplo, porque en realidad vos lo que haces ahí es cumplir determinadas órdenes, determinadas normas que se ponen en un orden deportivo que es naturalizado y tiene como un peso. En este caso hay como un montón de cosas, ¿no? Que estaría bueno para abrir la cancha, pero UNESCO tiene gran parte de su compromiso económico pautado con FIFA y con el COI. No es menor que estos impulsos económicos pongan el deporte como derecho por encima, por ejemplo, de la práctica circense. ¿Por qué no aparece el derecho a la práctica circense como una cuestión universal? ¿Y por qué no vende? Porque en realidad tiene una cuestión ahí que me aleja de determinados parámetros que sin dudas, y acá retomo esto, está buenísimo esto de no pensarlo como algo que esté mal, al contrario, pero pensemos que ese escenario deportivo puede ser un escenario que puede ser cambiado, y dentro de una arena pública los trabajadores, los obreros, como le querramos llamar, las mercancías, ocupamos un espacio, los intelectuales, por ponernos un nombre si queremos entrar en esa arena pública, ocupamos un espacio que hay que darle a esa batalla, si no en realidad estamos siendo parte de un espacio que transita y que no tiene más allá de la problematización de que, bueno, no es problema que del 90%, ¿qué pasa con el 90% de los que no entran por año al fútbol profesional? Esa pregunta, desde una política pública, ¿no nos la hacemos? Está tan naturalizada la profesión del deportista para que esa pregunta no nos mueva ni un poquito en términos de política pública. A mí, desde una mirada donde el fútbol infantil desde hace 50 años es orientado y financiado por el Estado, a mí me recontra preocupa. Ahora, ¿está mal? No, porque creo que ahí hay una potencialidad gigante de pensar ese mismo espacio como espacio de alteridad también, como espacio de darle lugar a las fugas que se dan, ¿no? Entre otras entrevistas había uno que era hincha de Nacional y de Peñarol a la vez y tenía miedo de decirle a los padres porque en realidad le iban a decir que él tenía que ser de un cuadro solo. Entonces, eso que parece tan banal, no tiene lugar en el fútbol. Mañana tenés que ganar y salir campeón. Y tenés que ganar, y no podés hinchar por tu rival, porque en realidad, y eso son cosas que en el gobierno de esa niñez se instalan desde un lugar que son tan a veces imperceptibles,
que cuando saliste está claro que si quedaste por fuera no vas a reclamar quedar por dentro, porque en realidad está dentro de las posibilidades instaladas en el fútbol infantil, ser un jugador libre. Nada, como para pensar en esto de estructuras que en realidad podríamos como cuestionarlas de acuerdo a cómo se fundamentan, desde cómo se producen y cuáles son los sentidos que le damos. Si lo pensamos como una cuestión de formación de futbolistas y viene FIFA y pone toda la plata para que eso siga sucediendo, es una cosa. Si el Estado paga y dice van a llegar 10% de los 90 que lo practican, para mí es otra. Bueno, que obviamente la tenemos que poner en una balanza y discutir, ¿no? Pero dialogar y buscarle las vueltas. Bien, bárbaro, Oliver, gracias. Débora, Fede. Mariano, estabas ahí con la mano levantada para hacer alguna pregunta. Ahora vuelvo a reiterar lo de ser concretos en las respuestas, que nos quedan 15 minutos, así terminamos toda la ronda de preguntas y Vamos arriba. Podemos cerrar sin que nadie se quede con las ganas de preguntar. Mariano. Dale. Liber, la pregunta es muy concreta, pura ignorancia. Me gustaría saber qué vínculo tiene esta organización que gobierna el fútbol infantil con la Federación Uruguaya, con los equipos de primera. Que no tengo ni idea. Débora, lo que me gustaría preguntarte es, un poco algo respondiste cuando dijiste a mí me gustaría hacer mercancía, igual que a mí también, con el cambio de Bielsa, pero decía, claro, hablabas de la dedicación exclusiva de los jugadores, de la falta de la presencia de lo lúdico, y me gustaría preguntarte por la especificidad del fútbol, porque eso también lo puedo ver en otros deportes, lo puedo ver en las chicas que hacen ballet, para poner un ejemplo. ¿Qué especificidad hay en el fútbol? Y por último, Fede, me gustaría saber si esta lógica que vos viste de los entrenadores y todas estas cuestiones que planteaste, si hay alguna manera de diferenciar, no sé, ámbitos como son fútbol de escuelita, fútbol de clubes no profesionales o clubes profesionales, si esto circula de la misma manera, si es que lo pudiste trabajar, lo estás pensando o no, ¿no? Simplemente. Antes de darle la palabra, Julio, ¿vos querés hacer algún comentario o pregunta ahora que mientras piensan las respuestas, o para dejar planteada? No sé si era comentario o pregunta. No. Paso, no quiero ocupar el tiempo. Bueno. Respuestas entonces, ¿quién quiere empezar? Algo concreta ahí, Mariano, y respetando el orden ahí las preguntas. La relación que mantiene en un primer momento es administrativa, ideológica, dependían de la misma Comisión Nacional de Educación Física. O sea, el deporte en Uruguay se organiza desde el 1906 hasta el 2001 en el marco de 1911, para ser más estricto, pero el proyecto es del 1906, hasta el 2000, bajo la órbita de la Comisión Nacional de Educación Física. Eso después pasa a ser Ministerio de Deporte y Juventud, después de Turismo y Deporte, y actualmente es Secretaría Nacional de Deporte. La Organización Nacional de Fútbol Infantil, que en sus inicios era Comisión Nacional de Baby Fútbol, se basa tiene el anclaje en la Comisión Nacional de Educación Física, es una comisión delegada de la Comisión Nacional, que era la misma que en realidad tenía la Policía Administrativa de la AUF en ese momento, y ese primer arranque en las actas aparece como que la Comisión Nacional de Baby Fútbol va a ser la AUF de los niños. O sea que en realidad desde el inicio ya aparece como una cuestión de ese jardín de infantes, como ponía en el título de la presentación. La Comisión Nacional era como la AUF de los niños. Después, actualmente, desde el 2000 en adelante, el proceso que empieza a pautar más la relación es el de los derechos de formación. El convenio que se hace hoy entre la AUF y la ONFI es para garantizar el traspaso de fondos por derechos de formación a la Organización Nacional de Fútbol Infantil. Es como el vínculo más estable en esta idea quizás de semillero deportivo que tiene la organización con la AUF. Hay como podríamos decir que hay una cuestión administrativa, que el anclaje hoy por hoy es en la Presidencia de la República, en modos formales, ¿sí?
pero en modos prácticos oficia como una federación privada que tiene como hasta los mismos derechos que una federación, como la Federación Uruguaya de Fútbol. O sea, de hecho se considera academia de la AUF para poder cobrar los derechos de formación la Organización Nacional de Fútbol Infantil. Por eso decía que cuánto de esto de los agradecimientos y las cuestiones no tienen que ver también como con una lógica que se fue como instalando también desde un lugar a principios administrativo y hoy por hoy naturalizado socialmente. No hay, le preguntás a un padre si está en desacuerdo en que se forme para ser jugador de fútbol y claro, no hay como una preocupación en eso. Nada, por ahí para darle lugar a otras respuestas. Capaz que como hecho nomás, Mariano, en el 2017 el presidente de ONFI por primera vez es un presidente que responde a un partido político de izquierda sin ser jugador directamente y demás, y se definían los estatutos de la AUF. Y los estatutos de la AUF proponían que estuviera dentro de la AUF, la Organización Nacional de Fútbol Infantil, y la coyuntura marcó que este presidente dijo que si bien tenían posibilidades de diálogo, no podía ser la misma función la organización de la formación de niños que la de formación de futbolistas. Y ahí marcó como un punto de divergencia bastante grande, de tensiones, al punto de que fue bastante criticado por la oposición, porque estuvieron esperando mucho tiempo quienes estaban privatizando el fútbol infantil para llegar a eso, y en el momento en el que se dio, andás a ver ahora cuánto va a venir la próxima intervención de la FIFA para que la AUF cambie los estatutos, pero con gobierno de izquierda salió que la ONFI no tenía que estar dentro de la AUF. Digo como hecho anecdótico en términos administrativos, pero que también potencian la posibilidad de buscar una fuga a la organización federativa del deporte en el marco de una política pública, ¿no? Sigo con tu pregunta, Mariano. La especificidad del fútbol. En algún momento pensaba, bueno, ¿qué sustento o qué sustentos teóricos, investigaciones había para considerar que niños, adolescentes, preadolescentes de 13, 14 años puedan estar lejos de sus casas en los albergues? Y después, en realidad, seguí pensando en cómo configurar esos albergues. Me parece que al día de hoy, un poco lo que decía antes, están, o por lo menos mi experiencia ha sido que son jóvenes que están un poco como arrojados y amontonados ahí, y esto que pensaba de la curricularización, no tanto en términos de contenidos educativos, sino en pensar las instituciones desde los derechos, desde ciertos conocimientos que escasean. Supo haber, si mal no recuerdo, en Rosario, en Santa Fe, algún proyecto de legislación de las pensiones, de los albergues deportivos, donde quienes estén a cargo tenían que tener ciertas capacitaciones. Acá en Córdoba eso no sucede, y por ejemplo las entrevistas que yo tenía con los celadores y las celadoras era que cada uno ahí adentro llevaba la autoridad y las reglas de la manera que quisieran. Esto pensando en que si la formación de jugadores tiene que tener este recorrido y esta especificidad de dedicar toda la vida desde las infancias, desde las adolescencias, bueno, pero acompañémosles con ciertas herramientas. También pensaba como si el futbolista es una mercancía y si en el mercado vale por su rendimiento, ¿por qué no puede valer también por todas las herramientas que trae? A lo mejor si sabe 3 idiomas, que no se lo tiene que poner el club que lo recibe. Tal vez son preguntas que son irrelevantes en un mercado que no lo considera, pero me parece que podemos pensar otras trayectorias, otras infancias, otras experiencias menos sufrientes, experiencias más colectivas, más acompañadas, ¿no? Sigo pensando que en algunas instituciones estos varones están
arrojados ahí y bueno, y que jueguen el fin de semana y a ver quién sirve y quién no de acá a fin de año para ver quién queda. Me parece como que hay que revisar un poco, digamos, ese dispositivo para que el fútbol de hecho no pierda su especificidad, ¿no? Espero haber contestado la pregunta. Bueno, perdón, estamos casi a las 7, Fede, y después si hay algún comentario, alguna pregunta final más, vamos a ir redondeando, así que probablemente tu última chance de decir algo, Fede. No, Mariano preguntaba si había alguna diferencia o si yo había encontrado algún tipo de diferencia entre los entrenadores en escuelita, en equipos de fútbol profesional y equipos no profesionales. La verdad es que vengo haciendo más trabajo intensivo en equipos afiliados a AFA, de modo que no tengo una mirada ampliada. Sí te puedo decir que eso, que hay diversidad entre los entrenadores a partir de sus trayectorias y que muchos jugadores te dicen, no, en tal club era un cumpleaños o te ponían a jugar y nada más, cosas así, pero no puedo decir que tenga que ver estrictamente con la estructura o con la posición que ocupa un club. Así que no tengo información. Bien. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario más que quiera hacer en los últimos 3, 4 minutos que nos quedan. ¿No? Yo le quería preguntar a Federico si encontró la categoría de nepotismo en los entrenadores, porque bueno, es un problema que veo en el fútbol, no creo que en toda la profesión igual, no sé, pero me parece como también un gran problema ese. Más pensando en los coordinadores con los entrenadores, hay una cosa que se juega ahí. La encontré, no voy a ampliar mucho para no vender a nadie, pero sí, digo, cuando nos preguntamos cómo llega un entrenador a un club es primero por contactos, digo, ¿no? Por contactos con con un dirigente, con alguien de la comisión juvenil, con el coordinador, con otros entrenadores del club, y dentro de eso he visto coordinadores que tenían a sus hijos entrenando distintas categorías. Bien. Bueno, ¿les parece si cerramos? ¿Sí? Bueno, gracias a todos, a todas por estar. Y como les decía, bueno, cerramos el tercer encuentro, nos queda uno, así que nos encontramos dentro de 15 días para ya dar cierre a este año en relación a estos encuentros. Así que bueno, gracias y nada, buena semana, buen fin de semana. Nos vemos pronto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a los chicos, a Libre, a Débora, a Fede por estar. Gracias por la invitación. Sí, gracias. Placer. Gracias Bueno, a todos. Chao. Chao. Diego, la grabación, ¿eh? Sí, sí, tenés. Igual